Soy Miguel de Cervantes. He sido soldado, recaudador y mil cosas más de las que no quiero acordarme. Escribo poesía, teatro y alguna novela. ¿Que cómo quiero ser recordado? Espero que no solo por haber escrito El Quijote. No creo. Nací en una familia de hidalgos. Mi abuelo fue don Juan de Cervantes, abogado influyente y de prestigio. Yo apenas lo conocí. Abandonó a la familia. Mi abuela se quedó en Alcalá de Henares con mi padre y mis tíos, y él se fue a vivir a Córdoba con su amante, sus esclavos, blancos y negros, y su buen oficio, inquisidor. Pero no siempre fue así. Si mi abuelo consiguió dinero y prestigio, mi padre no tuvo nunca ni una cosa ni la otra. Pero era músico. Tocaba la vihuela. Fuimos 6 hermanos. Las mujeres inteligentes estudian, leen, quieren ser libres, independientes, no esclavas de un marido. Yo tuve la suerte de crecer entre mujeres inteligentes, hasta que me vi forzado a huir de España. Pero no quiero hablar de eso. De haberme quedado en España me hubieran cortado la mano, me hubieran paseado en burro, con la espalda desnuda, azotándome, gritando mi nombre. Huí porque tenía que huir. Una cosa es una ofensa. Y otra cosa muy distinta es una afrenta. Una ofensa que hasta puede ser involuntaria, se tolera y se perdona. Pero ante una afrenta, el afrentado no tiene más remedio que batirse en duelo, defenderse, matar o morir, lo que sea preciso. Y aquel que no ha gustado de la guerra, que aflige el cuerpo y la memoria, parece que Dios del cielo le destierra, porque no se coronan en la gloria, sino los capitanes valerosos que llevan de sí mismos la victoria. Me parece que cuando escribí este poema soñaba con ser un héroe. Tanto perdí la mano izquierda, una herida fea que yo tengo por hermosa, porque la gané bajo la bandera del hijo bastardo de Carlos V, don Juan de Austria. Castañeda, Urbina, Santiesteban, todos dieron fe de mi coraje. Estaba enfermo, con fiebres muy altas, y me ordenaron quedarme bajo cubierta. Yo me negué. Señores, les dije, siempre he servido como buen soldado y ahora no haré menos. Aunque esté enfermo y con fiebre, más vale pelear que esconderme bajo cubierta. Y le pedí al capitán que me pusiera en el lugar más peligroso, para morir peleando, en primera línea, disparando como arcabucero. Caí al suelo, desmayado. Tenía una herida profunda en el pecho y la mano izquierda rota en 1000 partes. El ruido atronador, los estruendos y los gestos, los rostros de los tristes miserables que murieron entre el fuego y el mar. 6 meses me estuvo sangrando. Nada. Otras dolencias que hoy tengo son peores. Me dicen que no beba tanto, que mi enfermedad no la curará ni toda el agua del océano. Pero digan lo que digan, yo no puedo dejar de beber. Como si hubiera nacido para eso. Llevaba conmigo 2 cartas de recomendación. Una firmada por Juan de Austria, la otra por el duque de Sesa. Pocos soldados comunes, sin grandes apellidos ni linaje, volvían a casa respaldados por cartas como aquellas. Pero al final terminaron por perjudicarme, porque mis captores pensaron que yo era una persona importante. Tras cada intento de fuga, el castigo era peor. 2 veces me tuvieron aislado durante 5 meses, encadenado. Me usaron como esclavo. Tuve miedo de terminar empalado, o que me cortaran las orejas y me las pegaran en la frente, como hacían con algunos. Mis padres y mis hermanas movieron cielo y tierra para reunir el dinero de mi rescate. Los frailes trinitarios viajaron a Argel para recogerme y llegaron justo cuando yo estaba a punto de zarpar hacia Constantinopla como esclavo. No hay palabras para agradecer lo que mi familia hizo por mí. Volví a casa, donde las cosas estaban, pues, como en muchas otras casas de aquellos años. Muchos caballeretes
buscan aprovecharse de las mujeres y cuando lo consiguen las abandonan, sin más. Si por ventura alguna vez esta destemplanza les cuesta dinero, les está bien empleado. Y así lo quise reproducir en alguna de mis obras. El éxito dependía del público. Si tu comedia gustaba, te llovían los encargos. Si no gustaba, te llovían las hortalizas. De un modo u otro, comida no te faltaba. Fue aparecer ese monstruo de naturaleza y volaron pájaros, encargos de comedias. Quedaba la poesía. Pero a veces cogía la pluma, decidido, pero la volvía a soltar, porque no sabía qué quería escribir. Tanta indecisión, sin embargo, me llevó a ser el primero en novelar en lengua castellana. Ese mérito sí que lo tengo. A cada paso que daba en mi viaje buscando a Cervantes, con cada persona nueva con la que hablaba, descubría una faceta inesperada de su personalidad. Poco a poco, sentía que me iba adentrando en su alma. Cervantes era un hombre perspicaz, sensible y alguien que aprendió mucho de las mujeres. Vivió casi siempre rodeado de ellas, siempre cerca de sus hermanas y de su hija Isabel, aunque no tanto de su mujer. Cervantes se casó al volver del cautiverio de Argel, pero al parecer el matrimonio no cuajó. Como decía, para mí Cervantes empezaba a tener alma, pero curiosamente aún me costaba ponerle cara. Quizá porque ese es otro de los enigmas que le rodean. ¿Cuál era el verdadero rostro de Cervantes? Este que veis aquí, de rostro aguileño, la frente lisa y desembarazada, alegres los ojos, la nariz corva, de plata las barbas, que no ha ni 20 años que fueron de oro, el cuerpo ni grande ni pequeño, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Este, digo, es el autor de la Galatea y de Don Quijote de la Mancha. Los retratos eran cosa de gente de alta cuna, obispos, nobles, reyes. ¿Quién quería pintar un banco? Somos muchos los soldados que buscábamos una recompensa a nuestros esfuerzos contra el turco. Nos conformábamos con volver a pelear o cualquier oficio en la corte, pero no había trabajo para todos. Yo pasé mis meses en blanco hasta que el rey decidió ir a la guerra contra Inglaterra y encontré un empleo. Falta decir que mi presencia no despertaba muchas simpatías. Cuando alguien se negaba a darme el trigo, yo debía llevármelo a la fuerza. Y si ese alguien era un cura, ay, amigo, con la iglesia hemos topado. 2 veces fui excomulgado. Y lo que vino después no fue mejor. Simón Freire, truán moderno y majadero antiguo, salió huyendo con todo el dinero recaudado. Qué raro. Cuando se vio que en España una persona honrada tenga que pagar por la villanía de un banquero. A la cárcel, como mi abuelo y como mi padre. Una tradición familiar. De haber tenido dinero para untar al juez, las cosas hubieran sido distintas. Aquella cárcel era un mundo aparte. Los negocios que allí se hacían beneficiaban a todos, criminales y carceleros. Y entre los hierros de aquella prisión nació el Quijote. Quevedo odiaba a Góngora. Góngora odiaba a Lope. Lope me odiaba a mí. Todo eran insultos, burlas. No quiero ni recordar los versos que aquellos insignes poetas me dedicaron llamándome cornudo y a Don Quijote basura. Adoro su ingenio, admiro su obra y su ocupación continua y virtuosa. Sobre todo su ocupación continua y virtuosa. Está hablando de Lope. Una amante, una. En la obra El cerco de Numancia, por ejemplo, convertí el río Duero o España en personajes. Hice hablar a la guerra, a la fama, a la enfermedad. Y no fue bien comprendido, no gustó al público. El viaje del Parnaso, los buenos poetas, tras vencer a los malos, logran una silla junto al dios Apolo, que les protege e inspira. Todos los buenos poetas menos uno, Miguel de Cervantes.
yo mismo. Cervantes era un hombre que sabía reírse de sí mismo. Maravilloso. Y nunca perdió el sentido del humor, a pesar de una vida complicada, llena de batallas, cautiverios, conflictos familiares, cárcel, una vida de pocos éxitos y ningún premio. Quizá hoy pueda parecer imposible, pero en el arranque del siglo XVII, el siglo de oro de nuestras letras, Cervantes, como literato, era prácticamente un fracasado, alguien de quien nadie esperaba ya nada, entre otras razones, porque tenía más de 50 años. A partir de los 50 la muerte ronda nuestra casa, si es que no está ya dentro. A esa edad uno se convierte en aprendiz de difunto. El joven piensa que ir a la guerra y luchar por la patria, por Dios, es lo más noble, lo más elevado. Piensa que si va a la guerra y sobrevive, el rey le recompensará. Rey, patria, Dios. El viejo aprende que son palabras vacías. El Quijote, esa historia que se me ocurrió yendo de aquí para allá, recaudando aceite, trigo, tratando de cobrar deudas y malviviendo en la cárcel de Sevilla. ¿Quién lo iba a decir? El Quijote. Por fin, en este viaje hacia Cervantes, llegó al momento en que escribió el libro por el que sería conocido en el mundo entero. Una obra única y genial que acabaría por desbordar y ocultar la figura y la personalidad de su autor. Para entender qué supuso esa obra en su momento y por qué hoy la seguimos considerando tan extraordinaria, me acerqué a la imprenta de Madrid, de donde salió la primera edición, en 1605. Allí me encontré con el director de cine Manuel Gutiérrez Aragón, que en 1992 supo dar vida y encontrar rostro para El Quijote en una famosísima serie de televisión. Nunca se me hubiera ocurrido convertir El Quijote en comedia para ser representada delante del público. Probablemente me hubiera ido mejor. Una novela. ¿Quién aprecia una novela? No te abre las puertas de la academia como la poesía, ni las de la hacienda, como el teatro. No solo copias, también me suplantaron. Un tal Avellaneda, un seudónimo, tuvo la desvergüenza de escribir una segunda parte de Mi Quijote, muy mala. No voy a decir quién lo hizo, aunque lo sé perfectamente. Era uno que me envidiaba mucho porque me admiraba mucho. Y Lope estaba detrás. Quería escribir el libro más gallardo, más discreto. Quería escribir el libro más hermoso que pudiera imaginarse. Y lo hizo. En el último tramo de su vida, después de andar tropezando aquí y allá, después de sobrevivir a tantas adversidades sin lograr prácticamente nada de lo que se había propuesto, aquel hombre viejo, pobre y manco tocó el cielo. Pensaba escribir un relato breve de 30, 40 páginas, otra novela ejemplar. Iba a ser la historia de un hidalgo aficionado a leer novelas de caballería que un día dejaba su casa para convertirse en caballero y no tardaba en regresar, apaleado. Pero me di cuenta que allí cabía todo. Caballeros, doncellas, putas, obispos, titiriteros, gigantes, galeotes. Me salió una obra inmensa, alejada de los clásicos, extravagante, llena de imprevistos, de aventuras. ¡Qué felicidad! Después de tanta indecisión, de tantas dudas, por fin, El Quijote. Bien parece, Sancho, que no estás cursado en esto de las aventuras. No son molinos, son gigantes. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad se puede y debe aventurar la vida. No hay historia humana que no tenga sus altibajos. Todo tiene su cara y su revés. O como diría Sancho, detrás de la cruz está el diablo. No hay nadie tan necio que alebe el Quijote. Eso dijo. Todo lo que hay en mis novelas nació aquí.
todo lo parió mi ingenio. No he imitado a nadie. No he robado nada. Tómense esto muy en serio. Soy Miguel de Cervantes. He sido soldado, recaudador y 1000 cosas más de las que no quiero acordarme. Escribo poesía, teatro y alguna novela. Dicen que nací el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares. Y dicen que morí el 22 de abril de 1616 en Madrid. Pero estoy vivo.